Buenas tardes, chiquillos. Espero que estén bien. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, hola, aquí estamos. Tanto tiempo. Chiquillos, hoy día vamos a hacer la segunda parte del contenido de la prueba que se viene para el martes 26, ¿ya? Nosotros habíamos hablado, porque acuérdense que el lunes pasado no tuvimos clase nosotros, ¿ya? Porque fue feriado. Nosotros habíamos hablado en la clase, la última clase que habíamos tenido, sobre cómo se formaron los estados nacionales en Europa. Y hablamos específicamente del proceso que surge y que da por origen después a Italia y a Alemania. No sé si se recuerdan, ¿ya? Y que eran estados, tenían, digamos, varios estados independientes que después forman un solo estado que se transformaron posteriormente en los estados nacionales de Alemania y de Italia, ¿ya? No se transformaron en república al tiro, sino que siguieron siendo monarquías, pero eran estados nacionales. Hoy día vamos a ver el mismo tema, pero en América Latina, ¿ya? Y eso va a entrar, como les digo, esos dos contenidos van a entrar en la prueba que tenemos el martes 26. Vamos a empezar la clase entonces, chiquillos, y vamos a compartir entonces pantalla. Déjenme, déjenme ampliar acá y vamos esto. Y entonces el tema del día es el surgimiento de los estados nacionales o el estado-nación en América Latina, ¿ya? Y el objetivo de la priorización del ministerio es, dice, analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y de Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-Nación, caracterizado por la unificación de territorios y de tradiciones culturales, como por ejemplo la lengua, la historia, ¿ya? Según el principio de soberanía y el sentido de pertenencia a una comunidad política. ¿Ya? En el fondo es cómo se transformaron en Estados-naciones algunos países de Europa, que ya lo vimos en la clase anterior, y ahora, ¿qué pasa con América Latina? ¿Ya? Nosotros sabíamos que había dos posibilidades, o se unían varios estados para formar uno solo, o bien regiones más pequeñas se separaban de un imperio más grande. Son las dos opciones que nosotros vimos, ¿ya? En el caso de Italia y de Alemania se unieron varios estados para formar uno solo. Y en el caso de, dimos ejemplos de Grecia, por ejemplo, que Grecia se separa de un imperio como el imperio turco. Se separa, se independiza y forma un estado nacional como es Grecia actualmente, ¿ya? Y también vimos otro ejemplo de Bélgica. No sé si se recuerdan, que Bélgica se separa de lo que eran los Países Bajos, ¿ya? Y se independiza, se separa y forma un Estado nacional. Nosotros vamos a ver qué pasa en América Latina, ¿ya? Entonces tenemos el objetivo de la clase, conocer el proceso de formación de Estados-naciones en América Latina. Y, perdón, acá recordamos qué es lo que es una nación. Recuerden que la nación eh, es un acuerdo que existe entre los ciudadanos y que se habla del contrato social, ¿ya? Contrato social que otorga derechos y deberes, ¿ya? Y que bajo este marco, perdón,
Ahora sí, bajo ese marco de derechos y deberes, eh, el Estado entonces conforma un grupo de personas que comparten el origen, comparten territorio, etcétera, ¿ya? Y normalmente se hablaba de esos aspectos. Posteriormente, la idea de nación abarca aspectos como la parte cultural, la parte étnica, la parte lingüística y también la historia. Es decir, se agrega al compartir un territorio, entonces, se agrega a compartir, por ejemplo, tradiciones culturales, un origen étnico, la parte del idioma y también una historia en común, ¿ya? Entonces, ahí se hace más amplio el concepto de nación. Entonces, la idea aquí es que todo este conglomerado que tiene que ver con toda la parte cultural se una a lo que es la parte territorial, ¿ya? Es decir, que un grupo de personas que consideran que tienen elementos en común se unan para formar una nación, ¿ya? Esa es la idea de, en el fondo, de lo que es una nación y de lo que surge, que es el nacionalismo, ¿ya? En que empiezan a surgir ampliamente, ya fuertemente en el siglo XIX, empiezan a surgir esta idea de formar estos estados-naciones, ¿sí? Y como ya decíamos nosotros, formar estos estados-naciones a través de dos formas, ¿ya? Dividiendo, es decir, separándose de un imperio más grande para formar un estado propio, o la otra forma es unificando nacionalidades, unificando grupos, o bien distintos estados, como sucedió en Europa, en el caso de Italia y de Alemania, distintos estados que conformaron al final uno solo, uno más grande. ¿Ya? Hay dos maneras. Y estos estados, digamos, nacionales también, eh, como les digo, buscaron unificarse, ¿ya? Ya sea separándose, como les digo, de un imperio más grande o uniéndose a otro estado, ¿ya? Ahora, ¿qué habrá pasado en América Latina? ¿Cuál de los dos caminos habrá seguido América Latina? ¿El separarse de un gran imperio o unirse varios estados para conformar uno más grande? ¿Qué habrá sucedido en América Latina? A ver, en el caso de Chile, por ejemplo, ¿nos habremos unido a otros estados de América Latina o nos hemos separado nosotros de un imperio más grande? Nos independizamos de un imperio más grande. ¿Cuál de los dos caminos seguimos nosotros, por ejemplo, en Chile? ¿Quién me puede responder así desmutense, sí, para poder escuchar? ¿Qué habrá sucedido acá? ¿Cuál de los dos caminos siguió América Latina? ¿Separarse de un imperio más grande y formar naciones propias o unirse, digamos, aquí en América Latina con otras regiones, otros estados y formar un nuevo? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie? Nosotros pertenecíamos, Chile, por ejemplo, ¿por qué hablamos español nosotros? Éramos parte de Pertenecíamos a algún... una colonia española. Exactamente, porque pertenecíamos o éramos parte, digamos, del territorio que conformaba el Imperio Español, ¿ya? Por algo hablamos español, si no, no es por azar nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que nosotros, una gran parte de América Latina formaba parte de ese gran imperio español, ¿ya? La excepción serían algunas zonas como Brasil, que era parte de otro imperio, ¿ya? ¿Qué idioma habla Brasil? No me digan brasileño. ¿Qué idioma se habla en Brasil? ¿Se habla español? ¿Se habla otro idioma? Se habla portugués. Portugués. Por lo tanto, por lógica, ellos pertenecían al imperio de Portugal, ¿ya? Y la excepción también, como les digo, aparte de Brasil, hay otras zonas de América del Caribe que también fueron dominados por otras zonas como Inglaterra, ¿ya? Holanda también, Holanda o los Países Bajos, que también ejercieron su dominio ahí. Pero aquí nosotros seguimos el camino no de la unión, sino que de la separación,
es decir, separarnos de un gran imperio como fue el Imperio Español, ¿ya? Entonces dice, los estados nacionales en América, dice, después de lograr su independencia, los territorios que integraban los virreinatos hispanoamericanos enfrentaron diversas dificultades para conformarse como estados-naciones o estados nacionales, ¿ya? Es decir, una vez que comienza, digamos, todo este proceso de independencia, pasando por varias etapas en el caso de Chile, un proceso que comienza posterior a la formación de la primera Junta de Gobierno y que se sella con la firma del Acta de Independencia en 1818, ¿ya? Eh, por lo tanto, nosotros seguimos el camino de la separación de la independencia. ¿Ya? Nosotros nos separamos, nos independizamos del Imperio Español. Ahora, los países, los territorios no van a, digamos, a ser independientes sin ningún problema. Van a encontrarse con algunas dificultades, ¿ya? Entonces, ¿cuáles eran estas dificultades que van a existir en América? Primero, son países ya independientes y hay que decidir qué manera de gobierno se van a dar estos países, ¿ya? ¿Va a ser un gobierno centralizado o va a ser un gobierno de tipo federal? ¿Sí? Entonces, en muchos lados se dio esta lucha. De hecho, en Chile también se dio esto de que existían varias formas de gobernarse, de organizar estos gobiernos de una manera centralizada, ¿ya? En que el Estado es uno solo y el poder es uno solo, ¿ya? Y por otro lado está la parte federal, en que los estados, digamos, un gran estado está conformado por distintos estados más pequeños y que tienen autonomía, por lo tanto incluso tienen leyes propias, ¿ya? No es una sola ley para todos, sino que cada estado tiene leyes propias y además existe una ley federal que es para todos los estados. Entonces es distinta la forma de organizarse. Estaba esa duda, ¿cómo se hacía? En el caso de Chile se decidió por el estado unitario. Hay un solo estado, una sola ley para todo el territorio chileno, por ejemplo, ¿ya? Y otros países se decidieron por el federalismo. Y en el caso de Latinoamérica, organizaciones federales tienen México, por ejemplo, Argentina actualmente, eh, México, Argentina, Brasil, ¿ya? Tienen organización, por ejemplo, federal. Y otros países como Chile en la parte central. Ahora, también, y posteriormente también se da en el caso de Chile, está la lucha entre los conservadores y los liberales, es decir, los que querían mantener cierta forma de gobierno que venía del Imperio Español con aquellos que planteaban mayores libertades y cambiar, en cierta manera, la forma de gobierno. Entonces, esta es la primera duda. Acuérdense que aquí había gente que no tenía experiencia como gobernante. ¿Por qué? Porque siempre habíamos dependido de las decisiones del Imperio Español, las que se tomaban en España, no se tomaban aquí en América. En España se tomaban todas las decisiones que involucraban a los territorios que ellos dominaban, ¿ya? En América específicamente. Entonces, eh, había que tomar decisiones y había que ver qué es lo que era mejor para los distintos países. Otro problema o otra situación que se daba también era eh, un proyecto que se llamó el sueño bolivariano, ¿ya? Aquí hubo un plantear lo que se llamó un sentimiento americanista, en que primero lo plantea Francisco de Miranda, que es venezolano también, y desea soñar con una América independiente y organizada en una sola gran nación, ¿ya? Es decir, ellos planteaban que América no fueran distintos países, sino que fuera uno solo, una sola gran nación. Y que digamos, este planteamiento, este sueño de Francisco de Miranda, lo llevaría a cabo en parte Simón Bolívar, ¿ya? Con la creación, dice, de la Gran Colombia, que unificó los territorios actuales de Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿ya? Que son actualmente, como les digo, 4 países diferentes, pero él los unificó
en 1819 y creó la llamada Gran Colombia. Acuérdense que Colombia por Colón, ¿ya? Entonces, este proyecto, al final, dadas las diferencias que habían entre todos los pueblos que vivían en esos territorios, al final no prosperó y no se mantuvo, ¿ya? Y eso desapareció. Entonces, era también otro de los planteamientos que habían en ese momento. Otro problema era los conflictos que empiezan a surgir entre las distintas naciones que surgen después de la independencia de España, ¿ya? Y fundamentalmente, ¿qué pasa con los territorios? ¿Qué pasa con los límites? Las fronteras. ¿Cómo van a quedar las fronteras? ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes existían los llamados virreinatos y cada territorio pertenecía a un virreinato distinto. ¿Ya? Los virreinatos eran como las grandes provincias que formaban este gran imperio en América. Más adelante les voy a mostrar el mapa para que se recuerden. Entonces, ¿qué se iba a mantener? Se mantenían los límites que quedaron del periodo de la colonia, que tenían los españoles, o se iban a delimitar de manera diferente los territorios, ¿ya? Entonces, aquí todo esto empezó digamos, a desarrollarse, problemas que estaban pendientes. Entonces, algunos tomaron decisiones, otros ya se demoraron, pasaron años en que estas decisiones pudieran ser aceptadas. Por ejemplo, dice, un ejemplo fue la disolución de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que dio origen a lo que es hoy día Paraguay, Uruguay y Argentina, ¿ya? Entonces, aquí se demoraron harto tiempo a tomar la decisión, pero que al final quedaron en lo que son hoy día tres países diferentes. ¿Mm? Entonces tenemos problemas. A esto se le suma a los problemas de decidir cómo se iban a organizar, eh, ver si se formaban una sola gran nación, ver qué pasaba en la parte limítrofe. Se suma las intervenciones de potencias extranjeras, ¿ya? Entonces, fueron amenazas e invasiones externas al continente, ¿ya? Una de las más importantes fue la de la misma España, ¿ya? Que en 1864, ya había avanzado el periodo de independencia, invade territorio peruano, ¿ya? Y unas islas del Perú. Y Chile, apoyando al Perú, se enfrenta entonces, eh, junto con el Perú, valga la redundancia, a España. ¿Ya? Ahí vamos a explicar después qué es lo que pasó. Y México. México tiene la característica de ser un país vecino con Estados Unidos. Entonces ahí la política expansionista de Estados Unidos más una invasión que hubo de Francia, que incluso intentó poner un gobernante en México, también le va a afectar. Aquí México va a sufrir, digamos, todo lo que es la fuerza de una potencia como Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos invade territorios, ocupa territorios, compra territorios, ¿ya? Y ahí más adelante vamos a ver qué es lo que sucede en el caso de México, ¿ya? Y le sumamos las diferencias étnicas y culturales, ¿ya? ¿Qué pasaba en América Latina? En América Latina existían distintos grupos sociales, grupos bien definidos, ¿ya? Cuando estaba el dominio español, estaban los españoles o los europeos que estaban al servicio de España. En segundo lugar estaban los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran, para que se recuerden, eran aquellos personas, hijos o hijas de españoles, pero que habían nacido en América. Por eso se les llamaba criollos, ¿ya? Eran hijos de padre y madre español o europeo, pero nacidos en América. Y por el hecho de haber nacido en América, no tenían acceso a los cargos, por ejemplo, cargos políticos, administrativos, militares, que tenía el gobierno español acá, ¿ya? Entonces, ellos tenían educación, tenían riqueza, pero no tenían cargos políticos, ¿ya?
Por lo tanto, ellos, todo este proceso les sirvió para adquirir un poder que antes no tenían, que era el poder político. Entonces, ahí para ellos fue algo a favor. Para otros grupos que venían bajo, digamos, los criollos, los mestizos, acuérdense la mezcla entre europeos e indígenas, los mismos indígenas, los esclavos negros. Para estos grupos, mestizos, indígenas, esclavos negros, las condiciones de vida prácticamente no cambiaron. O sea, pasar de depender del Imperio Español a pasar a ser un país independiente, en general para estos grupos no hubo cambios. Sí los hubo para los criollos, que adquirieron un poder que antes no tenían, que era el poder político. ¿Ya? Entonces, aquí dentro de lo que es la situación, por ejemplo, de los esclavos, destaca Brasil. En general, los países de América Latina declararon la libertad de los esclavos, la libertad de vientre, por ejemplo, en el caso de Chile, eh, apenas se ocurrieron los procesos de independencia. En el caso de Brasil fue posterior. ¿Ya? Posterior, ¿por qué? Porque para, digamos, la economía brasileña en general, para los grandes hacendados brasileños, era una mano de obra muy importante. Eran trabajadores que mantenían prácticamente la economía brasileña. ¿En qué cosa? En la producción de café, en las plantaciones de café, en las plantaciones de algodón. ¿Ya? Entonces, ellos se demoraron en eso. ¿Por qué? Porque iban a tener que reemplazar esta mano de obra por los mismos que eran libres y ahora les tenían que pagar, o bien traer gente, digamos, inmigrantes europeos que llegaron también posteriormente a trabajar en las plantas. ¿Ya? Entonces hay una parte importante. Y también surgen, por ejemplo, otros temas de conflicto que son eh, la realidad cultural, social, étnica de naciones como Perú y Bolivia, en donde la población indígena era más fuerte, o se mantuvo como más importante, eh, y ellos tienen una forma de trabajar, una forma de dividir la propiedad, ¿ya? A aplicarles ideas como la propiedad individual, el trabajo asalariado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos no estaban acostumbrados a trabajar de esa manera. Ellos veían la propiedad de una manera colectiva. Entonces, también hubo un choque, digamos, de las tradiciones, las costumbres de los pueblos indígenas con las que le estaban imponiendo los criollos o las personas que llegaban a gobernar ahí. ¿Ya? Entonces, cambiar una forma de vida prácticamente. Eso también es un problema, es un conflicto que va a enfrentar a los países de América Latina. ¿Ya? Entonces, acá tenemos lo que es los distintos países de América, en este caso América del Sur, ¿ya? Y que conforman cada uno una comunidad que comparte historia, comparte territorio, ¿ya? Tradiciones culturales, un idioma, ¿ya? Con la excepción aquí de una zona bien importante como Brasil, que tiene un idioma diferente, ¿ya? Acá tenemos lo que eran los virreinatos, ¿ya? En el caso del Imperio Español, ¿ya? Eh, Está el Virreinato de México o Nueva España, ¿ya? Tenemos el Virreinato de Nueva Granada, ¿ya? El del Perú y el de La Plata, eran 4 virreinatos, ¿ya? Que si nosotros analizamos, por ejemplo, el del Perú, nosotros éramos parte del Virreinato del Perú, ¿ya? Dependíamos de ellos administrativamente. Y, doy como ejemplo el virreinato de Nueva Granada, que estaba integrado por Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, por ejemplo, ¿ya? Y en el caso de México estaba, bueno, el territorio mexicano era mucho más amplio en esa época. Y el de La Plata, ahí estaban Bolivia, eh, Uruguay, Paraguay, Argentina, ¿ya? Entonces, también eran distintos. Y estos virreinatos no se mantuvieron, ¿ya? No se mantuvieron antes, sino que los países empezaron a dividirse por las diferencias que dijimos, tradiciones, cultura, población indígena, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Y acá tenemos entonces los procesos de independencia de América que empiezan en algunas zonas más tempranos que iban avanzando hacia otros lugares. Ahora, ¿dónde fue posterior? Empezó en algunos lugares, ¿ya? Y, por ejemplo, en el caso de Chile, el proceso es posterior a la primera junta en 1810 y se establece la independencia en 1818, ¿ya? Y en dónde fue más tardía fue en el Perú y en México, por ejemplo, donde se concentraba la mayor fuerza militar española. Por eso costó más. Por eso se unieron otros países para ayudar en el caso de Perú. Se unieron los países que habían logrado su independencia para asegurar la independencia del Perú y así también asegurar el resto de los, porque si no se aseguraba Perú, que era una fortaleza para los españoles, el resto corría peligro, ¿ya? Y ahí se organiza, por ejemplo, en Chile la Escuadra Libertadora, ¿ya? Que fueron barcos en apoyo a el Perú. Entonces, ya, ¿qué es lo que pasa acá? Como decíamos nosotros, la independencia no fue un periodo de paz precisamente, sino que más bien un periodo de inestabilidad. ¿Por qué? Porque había que tomar decisiones, cómo se iban a gobernar, los límites que iban a tener, etcétera. Entonces, no fue un tiempo tan tranquilo, sino que más bien un tiempo de toma de decisiones, ¿ya? Y tenemos el ejemplo de lo que yo les decía, lo que planteó Francisco Miranda y que llevó a cabo en parte Simón Bolívar, que fue la unión o lo que fue la Gran Colombia, ¿ya? Y ahí él unió países como Panamá, Venezuela, Ecuador, Colombia, en lo que sería un solo territorio, un intento de unir varios países en uno solo, ¿ya? Cosa que los problemas internos que había, las diferencias que tenían, no se llevó a cabo, ¿ya? ¿Por qué? Porque fueron más fuertes las identidades nacionales, las identidades locales, fueron más fuertes que la idea o sueño de americanista, bolivariano en este caso, eh, Simón Bolívar, que fue el que llevó a cabo esto. Y aquí tenemos estos dos personajes, Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Los dos son venezolanos, ¿ya? Ahí, digamos, los que plantearon esta idea de formar, no separarse, sino que formar una gran América, una sola. Y tenemos los problemas de México, ¿ya? Aquí tenemos entonces los problemas de México y las zonas que están aquí, digamos, con colores diferentes, también eran parte del territorio mexicano, ¿ya? Lo que sería, bueno, hubo un intento de formar la República de Texas o Texas, ¿ya? Que no resultó. Y está todo lo que es la zona de California, eso era todo dominio mexicano, ¿ya? Y lo mismo que lo que se llamó Nuevo México, ¿ya? Todo esto era parte de México. Aparte de esto, que aquí hubo un intento que tampoco Estados Unidos lo permitió de formar lo que fue la República de Texas, ¿ya? Entonces aquí Estados Unidos fue una gran potencia, hubo guerras acá, eh, y que finalmente estos territorios pasan a ser parte de Estados Unidos. ¿Mm? Actualmente, si uno ve el mapa, pasan a ser parte de Estados Unidos. Entonces, aquí ocurrió lo que hablamos del punto de las potencias, de la ocupación de otros territorios dentro del mismo territorio de América, como otros que fueron de Europa, ¿ya? Ese es el gran dilema de México, ¿ya? De los Estados Unidos mexicanos, estar al lado de Estados Unidos de América. Entonces, digamos, un vecino que uno lo puede ver del lado positivo, del lado negativo, pero aquí es más que nada ocupar territorios, comprar territorios, etc. ¿Ya?
Y lo que habíamos hablado de España. Estas son las Islas Chincha, las que están acá, frente a lo que sería la bahía de Pisco. Esto es del Perú, frente al Perú. ¿Ya? Y son unas islas ricas en guano, y España invade esto, habiendo avanzado, el periodo ya de independencia avanzó hacia rato, invade acá. Y esto es territorio considerado territorio peruano, por lo tanto el Perú reacciona. Y Chile sale en ayuda del Perú. Este es las Islas Chincha, entonces esta es una imagen de estas islas, que no son tan grandes, nada, pero eran islas que eran ricas en lo que les digo, en guano. ¿Ya? Eh, Dice, España no reconocía la independencia del Perú por deudas impagas desde la colonia. Imagínense. Entonces, las fuerzas españolas ocuparon las Islas Chinchas, que era un territorio rico en guano, como para recuperar esas deudas que se debían. ¿Ya? Y Chile entonces solidariza en este caso con el Perú, y reconoce como la ocupación de la isla como una ofensa y una agresión a la soberanía de los Estados americanos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí se reúnen los delegados de los países americanos. Chile también intenta resolver el conflicto de manera pacífica, pero finalmente no se desarrolla de manera pacífica, sino que también hay una guerra que va a enfrentar al Perú, bueno, a España, al Perú y a Chile. Y a tanto llega que en el caso de Chile, el puerto de Valparaíso es bombardeado, ¿ya? Es bombardeado por las fuerzas españolas. Entonces, eh, aquí la escuadra española entonces bloquea y bombardea el puerto de Valparaíso. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Finalmente Chile logra capturar esta embarcación española y recuperar, digamos, lo que fue el puerto de Valparaíso. ¿Ya? Lo que sí para Chile fue digamos, se involucró en un conflicto que uno puede decir, pero eso no era conflicto chileno, pero en ese se actuó como un bloque frente a una potencia que estaba invadiendo un territorio de un país considerado parte de América, un país hermano. ¿Ya? Entonces, Chile sí perdió gran parte de lo que es las naves, ¿ya? Las naves, y como les dije, se bombardeó Valparaíso, por lo tanto fue destruido Valparaíso. Así que eso había que reconstruirlo. Entonces, eh, había que prepararse, digamos, preparar al país en caso de un posible, digamos, conflicto que podía venir posteriormente. ¿Ya? Esto ocurre entre 1865 y 1866, o sea, ya la independencia ya se había desarrollado tanto en Chile como en el Perú. Entonces ahí hay un ejemplo de una intervención extranjera. Y aquí tenemos el bombardeo a Valparaíso. ¿Ya? Una imagen de esa época. Ya, chiquillos. El martes próximo, entonces, el martes 26, va a estar disponible en WordClass la prueba. Ya, yo les voy a mandar la información, el material, y son dos clases, la que vimos de la formación de los estados nacionales en Europa y esta clase que tiene que ver con la formación de los estados nacionales en América Latina. Y ustedes saben, cualquier duda a este correo, ¿ya? trabajoshistoria.netmoreno@gmail.com. Vamos a dejar de compartir y déjenme ver los... Aquí ya. Sí, sí, sí. Las banderas se parecen, y de hecho las banderas de Centroamérica, si ustedes ven algunas banderas como El Salvador, Nicaragua, son prácticamente todas iguales. Se diferencian con los escudos, ese tipo, pero los colores son los mismos. Y en el caso de Haití, sí. Haití fue el primer país en independizarse, ¿ya? Pero Haití se independizó de Francia, ¿ya? ¿Y por qué fue el primero? Porque acuérdense que también en Francia había ocurrido la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces estaban, digamos, como los ánimos, la disposición para aceptar esta independencia. Eh, en cambio, en España no se hubo enfrentamientos, acuérdense que hubo guerras de independencia, y en el caso de Chile,
Recuerden que hubo guerra de independencia y que ahí en Chile se habla de la patria vieja, la reconquista, la patria nueva, en que hubo enfrentamientos acuérdense, entre los patriotas y los realistas. ¿Se acuerdan? Los patriotas que defendían el proceso de independencia una vez que se inició y los realistas que defendían el poder real, o sea, el poder del rey. ¿Ya? Entonces, aquí hubo enfrentamientos. Y en el caso de Haití, Francia prácticamente liberó a Haití antes. O sea, ellos fueron los primeros. Pero ahí ya hay otros problemas. Uno puede decir, pero ¿por qué Haití se independizó antes? Podía haber sido una potencia. Pero ahí hubo otros problemas más en que no, Haití en este momento es el país considerado, según los datos, el más pobre de América, ¿ya? Vive en peores condiciones, peor desarrollo humano, peor crecimiento económico, etcétera. Entonces, sí, fue el primero en independizarse, pero no, digamos, desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad, del desarrollo político, no avanzó más, ¿ya? Entonces, siguió una situación distinta. Y los países que se independizaron de España, en general, la mayoría fue avanzando con características propias, sí. Acuérdense que nosotros hablamos el mismo idioma, pero tenemos distinto acento, las palabras, algunas palabras significan o tienen un significado distinto según el país, etcétera. Pero compartimos como base un idioma, a pesar de que a veces nos cuesta entendernos entre nosotros y hablamos el mismo idioma. Entonces tenemos elementos en común. Haití y otro elemento que tiene Haití que es una isla. Acuérdense, bueno, está dividida en dos, una parte de la mitad es de Haití y la otra mitad es República Dominicana, ¿ya? Que estaba bajo sí, estaba digamos, bajo el dominio español. Acuérdense que ahí fue donde primero llegaron algunas naves. En Haití hablan en francés, creolé. O sea, creolé es la mezcla del francés con lenguas nativas propias, porque no es francés propiamente tal, ¿ya? Es distinto el creolé. Sí, exactamente, ¿ya? Pero toman del francés algunas palabras, pero no es francés francés, es creolé. Ya, chiquillos, estamos en la hora. Si hay dudas o preguntas, no sé, ahora, respecto de lo que hemos hablado, ¿ya? Yo les voy a mandar el material para que lo revisen y cualquier duda o consulta las mandan al correo y la prueba sería entonces la próxima semana, ¿ya? El próximo martes 26. ¿Ya? A usted seguramente en las reuniones de apoderado ya les dieron el calendario, yo solamente estoy recordando para que no se les olvide. Y les mando el material antes, a más tardar, como les digo, martes o miércoles, les voy a mandar el material. Ya, chiquillos, estamos listos entonces, cuídense harto y nos estamos